Estamos con el flamante procurador, fue posesionado hace algunas horas atrás. Gracias por estar con nosotros, procurador, para que podamos hablar un poquito de los retos que tiene el despacho que usted ha recibido después de que se conociera todo lo que ocurrió con su antecesor, la denuncia que él hizo, el tema de la investigación de los gases lacrimógenos, el tema de la investigación de ENDE, que él reclamaba que lo que se estaba queriendo hacer era privatizar, la investigación de los respiradores y el tema del fraude electoral, varias cosas que por supuesto la Procuraduría ha estado viendo. Comienzo saludándolo y dándole la más cordial bienvenida a Noches sin Tregua. Bienvenido. Buenas noches, un placer estar con usted, Jorge Tejerina, y a la orden para sus inquietudes. Bien, estamos conversando con el flamante procurador. A ver, ¿cómo se va a continuar con el tema de la investigación del tema de los gases lacrimógenos, el caso de los gases lacrimógenos, el tema de ENDE? Esos finalmente fueron los motivos que causaron la salida del antecesor suyo. Bueno, todo acto de la Procuraduría se va a continuar con eficiencia, con transparencia, en búsqueda de la verdad y en procura de la defensa de los intereses del Estado. Bueno, la especulación o los motivos sobre los que abandonó el cargo mi antecesor apuntan mediáticamente a algunos temas de los que usted toca. Sin embargo, la Procuraduría es un ente, no es una persona. La responsabilidad de presentar un informe conclusivo de estos casos se la va a cumplir. Se ha recomendado y se ha instruido a las subprocuradurías correspondientes que terminen el acopio de información, se la analice, se la evalúe y se tiene que concluir con un informe que tiene que ser objetivo, que tiene que responder a la realidad histórica de los hechos, para que una vez tengamos ese informe se tome la decisión que legalmente corresponde. Procurador, lo que su antecesor mencionaba es que finalmente por esos dos casos es que piden su destitución, por el tema de los gases lacrimógenos y por el tema de ENDE, porque no le habían entregado desde el Ministerio de Gobierno todos los documentos que él como procurador en su momento había requerido. Por eso le digo, ¿cómo van a enfocar ustedes, cómo van a llevar adelante la investigación de casos que mediáticamente o no, precisamente están en conocimiento de la Procuraduría y no dejan de ser en estos momentos casos que llaman la atención porque sale una persona, denuncia que no lo dejan avanzar en las investigaciones, pero esos casos no han desaparecido, esos casos continúan allá? Ni van a desaparecer, esos casos van a concluir con un informe conclusivo emergente de una evaluación integral de todos los elementos de convicción. A veces es un error anticipar hallazgos de una investigación en curso, que no quisiera incluir, pero los antecedentes que están en el despacho de la Procuraduría informan que en el tema de gases lacrimógenos y ese tipo de equipos, la unidad solicitante es dependiente del Ministerio de Defensa. La unidad contratante es del Ministerio de Defensa. Los recursos aplicados son del Ministerio de Defensa. Esto responde en términos generales a los alcances y previsiones de la Ley 400 o Ley de Armas. Se refiere a una participación del Ministerio de Gobierno y una ausencia de informe. Hasta donde hemos visto, la compra no corresponde al Ministerio de Gobierno, pero los niveles de participación que hayan podido tener, vamos a seguir indagando y procurar la información correspondiente de las unidades administrativas o de otro nivel del Ministerio de Gobierno que hayan podido coordinar o participar en la compra. Pero en sí, el proceso administrativo de contratación para la compra de este equipamiento está en el ámbito del Ministerio de Defensa, que ha remitido esa información, y por eso con esa seguridad yo le afirmo esto. Los demás elementos, hay requerimientos y hay plazos que no se han cumplido todavía para que puedan proporcionarnos otras unidades y entidades la información correspondiente. Una vez que tengamos la información, yo estimo que en un término no mayor a 10 días, vamos a presentar un informe conclusivo adjuntando todos los elementos del proceso de investigación que se ha iniciado. No se va a dejar inconcluso ningún proceso de investigación iniciado.
¿Usted va a volver a convocar, va a pedir los informes al Ministerio de Gobierno o todavía eso es una cuestión que está en análisis? Por lo que usted me dice, quien hace la compra, quien hace la contratación es el Ministerio de Defensa, sí, pero al requerimiento del Ministerio de Gobierno era por lo menos lo que se conocía el momento que comenzó esta investigación. Entonces, ¿se va a requerir información del Ministerio de Gobierno o eso está en veremos, está sujeto a veremos, a una evaluación que ustedes hagan? No puede estar. No puede estar en veremos. Hay una investigación en curso. La entidad de la Procuraduría no es la persona del procurador, es una institución constitucional, autónoma, con atribuciones y misión propia. Ya el pedido de información está en curso. No podemos nosotros dejar de ignorar ese dato. En su momento se ha debido evaluar que es necesario pedir esa información. En los conductos y canales regulares vamos a insistir en la obtención de esa información para completar el conjunto de elementos documentales y de otra índole que nos permitan sostener una conclusión sobre los hallazgos que tengamos en ese procedimiento de adquisición de equipamiento automotriz. Perfecto, me queda en claro. Va a continuar lo inicial. Eso, perfecto, eso me queda claro entonces que se pidió la información al Ministerio de Gobierno sobre la compra de esos gases lacrimógenos y se va a continuar pidiendo esa información y requiriendo esa información. Eso me queda claro. Se debe continuar y lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso de ENDE? Su antecesor decía que lo que se había presentado para el aniversario de Cochabamba, que no tenía respaldo, ningún decreto supremo firmado, que no se habían puesto de acuerdo en el gabinete, era una privatización. ¿Qué sabe sobre eso? ¿Está pidiendo informes? ¿Se va a evaluar eso también? ¿Se va a tener un informe sobre el caso de ENDE? El tema es que no hay un caso ENDE o ELFEC, más bien dicho, en la Procuraduría General del Estado. Hay una opinión del procurador sobre un anuncio que se ha hecho en el aniversario de Cochabamba de la posibilidad de restituir a los anteriores accionistas las acciones nacionalizadas de ELFEC. Yo no tengo un caso de investigación en curso. Con lo que circula en los medios, he visto la necesidad de acopiar información recién, pero que abarque un espacio más amplio, desde los decretos de nacionalización, la ejecución de la nacionalización, el estado actual de las acciones, el pago o no de la nacionalización. En esa preliminar acopio de información no hay constancia de que el decreto de nacionalización haya cumplido pagando el justiprecio de las acciones nacionalizadas. La otra decisión para que intervenga formalmente la Procuraduría es que hay un acto económico con sospecha de causar daño económico al Estado. Y acá hay una contradicción de mi antecesor. Si el decreto no existe, no se lo aprobó, ¿qué acto reprochable podemos tener? El otro tema de privatizar o nacionalizar son posiciones de decisión gubernamental, pero yo creo que el término privatizar no es el adecuado, sobre todo cuando en Bolivia Bolivia no es los últimos 10 o 20 años, Bolivia es toda su historia, hemos tenido procesos, nacionalizaciones, privatizadores, capitalizadores, etcétera, diferentes fórmulas de intervención del Estado en empresas de prestación de servicios o empresas productivas. Entonces, el tema es un poco más amplio. Yo quiero tener información sobre si el decreto de nacionalización ha cumplido con no solamente pasar a poder del Estado las acciones nacionalizadas, sino que también si el Estado ha cumplido con el pago de esas acciones. Ya una vez que existe una norma consolidada, promulgada por el órgano competente, ya evaluaré pues si esa norma tiene alguna sospecha de causar daño económico al Estado. Mientras tanto, yo creo que hay mucha especulación al respecto. El Estado tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y cuando un Estado soberanamente decide nacionalizar, tiene una obligación que es indemnizar
a las personas públicas o a las personas jurídicas o particulares que les afecta derechos patrimoniales. Entonces va a haber una evaluación más amplia. La investigación la voy a instruir una vez que se concrete una normativa o una decisión que tenga una forma jurídica que dé inicio a algún proceso de investigación. Mientras no haya eso, la Procuraduría no tiene un carácter de supervisión previa a una decisión. No puedo adivinar, nadie puede prever el tema. Si se consolida un acto de esa naturaleza, recién podremos instruir formalmente una investigación. Me quedan 2 casos más por poder conversar con usted. Se ha presentado ya el informe sobre el caso respiradores. Se identifica a 13 personas con grados diferentes de responsabilidad. Esto ya está en la Fiscalía General, por lo menos es lo que se había anunciado, que ese informe ya del caso respiradores, la investigación más las 13 personas, distintos grados de responsabilidades y participación, iba a pasar a la Fiscalía. Ya le han entregado a la Fiscalía, ya está en manos de la Fiscalía este informe que evacúa o que iba a evacuar la Procuraduría, por lo menos su antecesor anunció aquello. El tema es que hay que diferenciar lo que es una investigación de la Procuraduría de lo que es una investigación bajo dirección funcional de la Fiscalía. En realidad, la Fiscalía ya ha abierto un caso que está sometido a control jurisdiccional, inclusive hay un exministro cautelado y otras personas más por el caso. Entonces, en este caso, la Procuraduría, al defender los intereses del Estado, actúa como una víctima y el titular del ejercicio de la acción penal para buscar la sanción de los responsables es el Ministerio Público. ¿Cuál es el rol entonces de la Procuraduría? Aportar no solamente este informe que se ha anunciado, sino en el transcurso de todo el proceso penal, todo indicio, hallazgo que encontremos, lo vamos a poner oportunamente a disposición del Ministerio Público para que prosiga con la causa. De toda conducta delictiva deriva una responsabilidad penal, que es la sanción que normalmente todos nos imaginamos al oír hablar de proceso penal, pero toda acción delictiva tiene otra consecuencia, que es la obligación de reparar el daño. En este caso a la Procuraduría le compete observar y precautelar más, salvaguardar cualquier daño, o si ha habido daño, recuperar el daño causado. Y hoy he instruido que también se tomen acciones a ese nivel, de modo que no solamente tengamos una sentencia formal de responsables sospechosos, sino que tengamos también en su momento la capacidad de recuperar si es que ha habido un perjuicio económico efectivo. Entonces, en esos 2 niveles vamos a trabajar. Por un lado, aportando todo lo que esté a nuestro alcance a la Fiscalía para su investigación, y precautelando también una posible reparación del daño. ¿Ha tenido acceso al informe de la Procuraduría, este informe que fue presentado, tenía que ser presentado la anterior semana, por lo menos es lo que sabíamos, ese informe sobre el caso respiradores? ¿Ha tenido acceso usted a ese documento? Lógicamente que hay un conjunto de informes. Para presentarlos a la Fiscalía se requiere una gestión jurídica que está a cargo de la Procuraduría Departamental, y lo vamos a presentar en cuanto tenga conocimiento formal de esos nuevos hallazgos inmediatamente a la Fiscalía, y va a ser un tema público porque los procesos penales son procesos públicos, y nosotros tenemos toda la voluntad y hemos dado todas las instrucciones de que todo el accionar también de la Procuraduría sea público. Vamos a coadyuvar proporcionando toda la información para un mejor desempeño del ejercicio de la acción penal de la Fiscalía también, sin omitir el cumplimiento de nuestras funciones. Por favor, la Procuraduría también está siguiendo el caso fraude electoral, que es un tema muy sensible en el país, altamente sensible. El antecesor suyo hizo declaraciones el día de hoy en referencia a que llegaron mexicanos, gente de México, para instrumentar lo que ocurrió el año pasado en las elecciones de octubre, y que una vez que se descubre el fraude electoral, estas personas salen del país, huyen rápidamente del país. Le digo, es un tema muy delicado. ¿Qué sabe sobre eso, procurador? ¿Qué conocimiento tiene?
todo esto está englobado en el caso fraude electoral, la participación de mexicanos que llegaron para este tema, por favor, al ser un tema muy sensible, por supuesto, es de alto interés de todos nosotros. Es un tema sensible porque como decía el secretario general de la OEA, se ha pretendido robarle la voluntad del voto popular al ciudadano boliviano. El fraude electoral tiene un conjunto de elementos que van no solamente desde la manipulación, el corte de servicio de información y conteo rápido, va desde inclusive la habilitación de personas fallecidas, la constancia de actas de votación de personas fallecidas, se tiene que considerar el voto obligado en comunidades donde no había control, donde se imponía un voto por consigna. Hay no solamente manipulación informática entre lo que decía el acta de la mesa de votación, lo que se transmitía al sistema informático, hay diferencias, hay inclusive falsedad de las actas físicas de las mesas, se las ha suplantado, se las ha adulterado. Es decir, todos los modos posibles que se han podido aplicar para burlar la decisión del soberano se han aplicado en el proceso electoral del año 2019. Pero yo creo que las instituciones no nacen con el nuevo nombramiento. Yo creo que ha sido una gestión importante de la anterior gestión procuradural, la visión que le ha impuesto, por ejemplo, a la denuncia ante la Haya por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Ahí hay un principio interesantísimo para comprender estos fenómenos, que ha habido en el conjunto de actos y de actores en el fraude electoral, ha habido una intencionalidad final. La intencionalidad final era suplantar la votación real para generar un falso ganador. Para llegar a esa intención final ha habido un jefe, ha habido alguien que se beneficiaba de eso. Y ese alguien tiene nombre y apellido como principal beneficiario del fraude, que es el ex candidato y expresidente Evo Morales, el vicepresidente que candidateaba, los senadores, los diputados que se beneficiaban de obtener un cargo de elección popular, precisamente burlando la elección popular. Entonces, lo que he instruido el día de hoy es aplicar el principio del autor mediato en función a una organización del Estado que se ha provisto de todos los medios y ha abusado de los medios del Estado para arrebatarnos una decisión soberana que se refleja en el voto. Entonces ahí he planteado proseguir donde estamos, aportar pruebas, porque así como en el otro caso que estamos actuando más como víctimas que como investigadores, tenemos también posibilidad de aportar prueba, pero lo importante es también darle un enfoque jurídico más profundo, más amplio. Si en esto los autores mediatos, que puede ser este grupo de mexicanos, que pueden ser funcionarios públicos, que pueden ser notarios, que pueden ser otro tipo de actores, ellos son los autores inmediatos, pero ellos actuaban bajo un mando común, ese mando común está ya identificado y hay que aportar pruebas y plantear una argumentación jurídica muy similar a la del argumento de la Haya para darle sentido al caso y abarcar este tipo de sospechas como de los ciudadanos mexicanos para incorporarlos lógicamente al proceso con las evidencias que sustenten esa posición jurídica. Definitivamente esa es una prioridad no de la Procuraduría, es una prioridad del país establecer con una sentencia final qué ha pasado realmente con nuestro voto. Procurador, ¿quiénes serán estos mexicanos? ¿A quién, usted nos dice a quién respondían, a qué intereses respondían presuntamente, pero quiénes eran, quién los contrató, de cómo llegaron al país, qué se sabe sobre esto? De lo poco que hemos podido acopiar, supuestamente eran asesores informáticos de apoyo de una misión que ingresa con diferentes perfiles, como observadores de gobierno, como observadores internacionales, como técnicos informáticos. Es lo que vamos a establecer. Primero, cuál el rol formal de su intervención en el proceso electoral, no tenemos clara todavía la figura. En los hallazgos que se tienen es que sí ingresaron, sí tuvieron contacto con el proceso electoral y sí salieron después del acto electoral y
el segundo día después de las elecciones, cuando ya había sospechas de que el corte del TREP había servido para alterar datos. Hay muchas cosas que investigar. Hay una base cierta, que es la presencia de estas personas en Bolivia, su relacionamiento con el órgano electoral. Lo que nos falta saber y salir de dudas es si han venido como misión mexicana de observadores, si han venido bajo un pretexto de contratación de consultoría, de apoyo informático o de otro tipo. Sobre la base de su presencia y su contacto con el órgano electoral, vamos a indagar todas las otras circunstancias que es importante saber con plenitud y con veracidad. Bueno, está confirmado. Sí llegaron mexicanos que estuvieron asesorando directamente al órgano electoral en ese momento. Exactamente, que tuvieron relación con altos y medianos funcionarios del órgano electoral. ¿Cuál era ese nivel de relación? Si era institucional, si era una misión de observadores del gobierno mexicano, si estaban colados a una observación, a otro nivel de contratación, si han sido consultores externos. Es decir, eso es lo que tenemos que averiguar. Que hay personas ajenas al órgano electoral de ciudadanía mexicana que han tenido contacto con el proceso electoral es el primer indicio que ya está altamente confirmado. ¿Qué hicieron? ¿Por qué se relacionaron? Es lo que tenemos que establecer. Si vemos la normativa del proceso electoral general, las misiones de observadores acreditadas formalmente para el proceso electoral, una misión de esta naturaleza sale de toda la estructura formal, es lo que levanta las sospechas, pero tiene que haber una explicación de qué hacían, con quién se contactaban y por qué se contactaban, y eso no tiene hasta ahora una explicación jurídica formal, y es parte de los hallazgos que tenemos que indagar a fondo. Procurador, se ha logrado ya mediante migración, no sé, tal vez me estoy adelantando un poco, pero se ha logrado ya mediante migración identificar quiénes eran estos mexicanos, cuántos eran estos mexicanos, cuándo llegan y cómo salen. Usted me dice salen 2 días después de que la elección pasa lo que pasa, ocurre lo que ocurre, pero de acuerdo a migración ya se tienen identificados y el informe de si solamente habrían venido en esa oportunidad o habrían venido antes o eran personas que estaban en constante ir y venir desde México a Bolivia en las previas a la elección. No tenemos esa información, la estamos procurando, la vamos a formalizar a través del Ministerio de Gobierno del que depende Migración. Vamos a coordinar también con Cancillería, vamos a pedir información al órgano electoral, es decir, tenemos una sospecha, tenemos algunos indicios y lo que necesitamos es formalizar la información con ese criterio amplio que usted inteligentemente identifica. Si han venido antes, por qué han venido, cuál es su acreditación, qué tipo de pasaporte utilizaron, cómo llenaron su hoja de ingreso, etcétera. Es un tema que todavía es preciso, primero pedir, no está pedido. Segundo, esperar y luego evaluar para tener una posición más clara. Que han venido y han participado irregularmente, han tenido contacto, eso es lo único que hasta el momento tenemos como dato asegurable. ¿Cuántos eran? Procurador, ¿de cuántos mexicanos estamos hablando? No tengo el número preciso porque el hallazgo fue de la tarde, las instrucciones para planificar investigación e identificar los requerimientos de información y certificaciones los voy a tener recién mañana. Bien, muchísimas gracias. Mañana mismo van a ser distribuidos a todas las entidades. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos atentos a aquello para conocer cuántos eran, cómo participaron, vinieron una sola vez. Obviamente el detalle de cómo habrían participado de acuerdo a la sospecha que tiene la Procuraduría de forma irregular en el proceso electoral, que todos sabemos cómo terminó el del año pasado, si vinieron una sola vez o vinieron constantemente. Bueno, realmente hay mucho por investigar, pero si son mexicanos, sí se sabe, y mañana tendremos mayor información a propósito de aquello. Le mando un abrazo grande y vamos a gracias. investigar. Sí, gracias, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con el flamante procurador Alberto Morales, varios temas, por supuesto, uno de estos que no nos ha dejado de llamar la atención bastante
que fue adelantado ya por José Cabrera, el relacionado a estos mexicanos que habrían llegado a participar de las elecciones o que habrían estado en las elecciones que fueron anuladas por fraude. Hay procesos de investigación por fraude. La Organización de Estados Americanos, en los informes que ha hecho, ha hablado de fraude, ha descrito el fraude. Ese informe ha recibido el apoyo no solamente de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, sino también de la Unión Europea y de Naciones Unidas. No es un informe que solamente hubiera evacuado y solamente hubiera aprobado la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, ahí está. Llegaron mexicanos, ¿cuántos? ¿Cuántas veces? ¿Quiénes eran? ¿Se tienen identificadas sus identidades? ¿Qué hacen en México? ¿Cuál era su función, su labor? ¿Por qué eran tan cercanos a los ex vocales? Bueno, todo eso tendrá que responder la Procuraduría. Seguimos.